Silvina. Muy bien. Orlando Ferrés, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por venir al piso. Cuando termine de hablar con usted, voy a hablar con Eduardo Costantini. ¿Qué día elegimos para hablar con Eduardo Costantini? ¿No? Porque Eduardo Costantini yo lo elegí porque hace un tiempo dijo, si sigue así el gobierno, va a chocar contra una pared. Y nosotros estamos adentro del colectivo, ¿no? Pero además, hay un tole-tole con el tema de Nordelta, a ver si es verdad que manipulaban que algunos vecinos manipulaban los consumos de energía, y por lo que dijo Axel Kicillof con el tema de los barrios privados. Vamos a hablar primero de economía también con Eduardo Costantini. Yo a Eduardo Costantini siempre lo reconozco porque es uno de los que, a pesar de que usted es el econometrista, es uno de los que, cuando yo le pregunté hace mucho cuánto iba a caer la economía en 2001, me acertó con decimales. Y además el ritmo de la economía, como luego iba a rebotar y crecer. Así que en minutos voy a estar hablando con Eduardo Costantini, que ya está en pantalla. Primero le voy a hacer una pregunta que no es para un econometrista. Este ruido que hay con la propiedad privada, la libertad de expresión, o en todo caso la discusión sobre la libertad de expresión, ¿hace ruido en la economía también? Totalmente, totalmente. Es decir, falta de confianza significa, en otras palabras, y esa falta de confianza viene desde el propio presidente, los distintos ministerios y todo el gobierno, que creo que no está haciendo las cosas bien y por lo tanto genera dudas. A veces toma medidas. Las medidas no son malas, pero son chicas. Y entonces no dan lugar, digamos, a que se produzca un cambio de tendencia, porque lo que falta es la credibilidad. ¿Qué quiere decir no son malas y no son chicas? Bueno, por un lado está la confianza y por el otro lado está lo técnico. Usted dice que hay un problema de confianza. Y luego dice que además del problema de confianza, las medidas son... Son pequeñas. Por ejemplo, 3% de reducción en los derechos de exportación de la soja no es mucho. Algo es, pero por supuesto son válidos por 3 meses, nada más. Quiero decir que entonces, si bien son válidos, no son importantes, son pequeños. No nos olvidemos que la principal devaluación de la Argentina la hizo Macri. Digamos que pasó de 9,60 a 13,40, después a 22,25, después pasó a 45 y después pasó a 60. Ese fue el último dólar de Macri, el 60. 60 fue el último dólar de Macri. Que después, Alberto dijo, está bien un dólar a 60, ¿se acuerdan? Está bien. Claro. Sí, eso es lo que él dijo, que estaba bien, que inclusive era un poco de más. Realmente yo llevo las cuentas y veía que tenía que dar 58 o 57 y estaba dando 60. Para él estaba bien. ¿Y este dólar es un dólar loco desde el punto de vista técnico? El dólar a 190 y ¿cuánto cerró? 195. Es un dólar, 195, es un dólar, ¿es el precio del dólar correcto desde el punto de vista técnico? Bueno, son precios alocados, no tienen relación con nada, simplemente son la falta de necesidad de obtener reservas y entonces pago lo que sea con tal de tenerlas. Yo creo que es eso, porque otra cosa no hay. Es falta de confianza, falta también de reservas. Si bien hay 41.000 millones de dólares de reserva o algo más, evidentemente que ese número... ¿Cuánto hay de reserva? 41.500 millones más o menos. Pero hay gente que dice que no hay 40, que en porque... esos 42.000 millones hay que ponerle algunos depósitos de los propios argentinos. Sí, por supuesto que hay rubros que en ese se incluyen los depósitos. Nuestro depósito. A ver, lo de libre disponibilidad, ¿cuánta reserva hay de libre disponibilidad, Orlando? No se sabe bien porque hay que ver el oro, si lo consideramos también disponible o no, porque como está en Buenos Aires, no es lo mismo que estuviera en Suiza o en Londres, donde se podría negociar, o se puede mandar en un avión, también podría hacerse, pero no sería tan fácil. O sea, todo está en los 41.500 millones, están, pero no. Cuando uno hace la cuenta del neto, queda muy poquito. Entonces ahí empiezan las dudas y la gente en la duda prefiere pagar más caro. ¿No va a tener más remedio que devaluar Guzmán o quien le siga a Guzmán? Ahí en el gobierno, bueno, yo en mi editorial estoy planteando la idea de que algunos en el gobierno están diciendo, che, si hay que devaluar, que devalúe Guzmán y que después se vaya, ¿no? Bueno, eso puede ser, digamos. La verdad que hoy hay baja credibilidad del gobierno en general, no solamente de Guzmán. Guzmán hizo bien el acuerdo de la deuda, estuvo bien en eso, pero después se perdió ese efecto, no tuvo una continuidad. Después, y además, tardaron en empoderarlo, como dicen, ¿no? Tardaron mucho en nombrarlo. Tampoco lo nombraron demasiado, lo nombraron primos inter pares, pero eso no es un ministro de Economía como éramos nosotros en la época de Menem o Cavallo o alguien así. Usted era viceministro, ¿no? Viceministro de Economía. Se comió la hiper. Me comí la hiper. ¿Quién era su ministro de Economía? ¿Recuerda? Miguel Roig, bueno, que murió también en los pocos días. Y después... Tuve que quedar a cargo yo de la situación hiperinflacionaria. El ministro de Bungeibor, dice la historia. El ministro de Bungeibor. Pero para Menem, que venía con una idea populista o más o menos así,
fue un gran cambio de política tener a Ebún Gibor como ministro de Economía. Realmente fue un cambio de tendencia total. Después todo lo demás aprovecharon, pero ese fue el gran cambio. ¿Y usted qué dice de la hiperinflación? No, la hiperinflación es cuando el 50% o más de inflación en un mes ocurre, ahí hay hiperinflación. ¿A usted le pasó? Ahora estamos con 3%, 2,7%. ¿Hay peligro de hiper? No, por ahora no. La descarto. Por supuesto que puede haber en el futuro, si la expansión monetaria fuera muy alta, si se devalúa, digamos, de una manera brusca también de nuevo, a pesar de que ya el tipo de cambio que hay ahora solamente hubo en 1989, justamente cuando yo estaba, y en 1951, sí, esa brecha existió ahí. Pero era un poco distinta porque el que estaba equivocado o mal era el tipo de cambio oficial que estaba muy bajo. Ahora, en cambio, el tipo de cambio oficial no está mal, está en la paridad teórica de equilibrio. A ver, dígame, Orlando, porque si no me voy a confundir yo un poco. Usted sabe que de esto yo no caso un fútbol, por eso lo invito a gente como usted Sí. o como Eduardo Costantini. No puede bajar el dólar, ¿no? Si usted dice que tiene un precio loco, el precio del blue no va a bajar. El precio del blue puede bajar también, puede bajar, como de hecho bajaron contado con liquidación en estos últimos días. ¿Pero tiene posibilidad de bajar? Sí, puede bajar. La otra pregunta. Martín Guzmán, ahí sí que yo creo que no sé si el ministro no entiende o si yo estuve viviendo todos estos años en otro país. Dice que el blue no se traslada a los precios. Y a mí me parece que sí, que tarde o temprano se traslada. El blue se traslada de una manera indirecta a los precios porque la gente dice, ¿a cuánto voy a tener que reponer el dólar oficial? Quizás no sea a este 150% más alto, sino que a lo mejor va a ser 95, 100 o algo así. Yo voy a reponer ya para empezar con eso. Entonces, Argentina. algo de efecto trae. María Julia está en el mismo estudio, está esperando tu pregunta ansiosamente, Orlando Ferreres. No, se ríe Ferreres. Ferreres, mi pregunta es, usted descartó una hiperinflación y también, bueno, y dejó abierta la posibilidad de una devaluación. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede vivir con un desdoblamiento cambiario de las características que tenemos nosotros? O sea, ¿es sostenible en cuánto tiempo esto? No, muy poco. Sí, esto tiene que resolverse más o menos rápido. No puede esperarse un año, digamos, para ver si se va a resolver. Yo creo que la resolución es rápida y creo que también dicen que Alberto Fernández le dio un plazo, digamos, también de tiempo al ministro de Economía para que resuelva el problema. Yo creo que él está tratando de resolver el problema en un plazo corto, porque de lo contrario no tendría sentido. Una brecha tan alta produce el efecto sobre los precios que venimos diciendo recién, que va generando, digamos, cuál es el precio de reposición que tengo si importo un bien. ¿Es el tipo de cambio oficial o puede ser un número intermedio? No hay precios. ¿Cuál de los dos? No se sabe. Yo digo que más cerca en la Argentina, siempre más cerca del blue. Fede, te escucho, Orlando Ferreres. Sí, Orlando, cuando uno ve el contexto en el que se da toda esta situación económica, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, con las tomas de tierras, con las declaraciones que ponen en duda la esencia de democracia, la propiedad privada, ¿esto tiene alguna incidencia digamos, en las consecuencias de la política económica o el gobierno cree, digamos, que estas declaraciones son completamente gratuitas? ¿Cuál es la incidencia real de todo este contexto? No, efectivamente todo eso se requeriría un plan estratégico que resuma todo, inclusive la toma de tierra, que por lo que leí en la Nación de hoy hay en 12 provincias, no hay 12 provincias, un sí. solo lugar donde se toman las tierras, sino... Le digo, a ver si me acuerdo todas, un gran informe de la Nación. Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Jujuy, provincia de Buenos Aires, bueno, me faltan unas cuantas, pero por ahí va. Sí, muy bien. Yo lo leí, me causó una sensación importante, como diciendo, bueno, esto está ocurriendo de una manera sistemática, no es que ocurre de casualidad. Y eso todo hace al plan económico también, porque influye sobre cuántas inversiones quiere haber o no haber. Mucha gente se quiere ir del país, que son empresarios importantes, y dice, bueno, yo con esta situación confusa prefiero definirme de otra forma, no voy a invertir, entonces voy a esperar un poco por lo menos. Por supuesto que nosotros nos dedicamos a compra y venta de empresas y tenemos algunos pedidos para comprar empresas. De hecho, uno de los que ocurrió estos días, no es que lo hicimos nosotros, pero era de una de las empresas que nos dio la orden de compra. ¿Quieren comprar una empresa? Porque están baratísimas las empresas. Sí, bueno, eso sí, pero tampoco van a pagar el precio de regalo de ahora. Hay que negociar un precio adecuado, pero el precio es barato, evidentemente.
Yo quiero conversar con Eduardo Costantini ahora. Y después usted, yo le quiero preguntar algo vinculado con el cierre, porque usted es un econometrista y siempre termina haciendo cuentas. Y hace un tiempo me dijo posiblemente venga un efecto rebote, pues yo quiero saber eso. Y quiero preguntarle también, para que vaya pensando, si este gobierno no necesita un Lavagna o un equivalente, digo, a lo que representó Cavallo en su momento, o Zurrull en su momento, con el empoderamiento que tenía. Pero me esperan unos segunditos, solo unos ¿Cómo no? segunditos. Hay rumores. Hay rumores, claro que sí. Bueno, Eduardo Costantini, la primera pregunta es, ¿usted sigue pensando lo que dijo el otro día en un encuentro acá en La Nación sobre si siguen con esta política económica, con este contexto económico y social y este ruido político, vamos a chocar o el gobierno va a chocar contra la pared, Eduardo? Buenas noches, Bueno. gracias por invitarme. No, al contrario. Sí, efectivamente, sí, sostengo lo mismo. Creo que el gobierno, y también el país, está enfocando el problema de una manera muy equivocada. Usted mismo decían recién que las variables no solamente son las económicas, sino son las jurídicas, el derecho de la propiedad, es el tema de la Corte Suprema, es el intento de la expropiación de Vicentín. En realidad, estamos viviendo la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el mundo, ¿no es cierto? Ah, el mundo, la pandemia. Y sí, el mundo, sí, sin duda. Calculen que la economía mundial va a caer casi el 5%, y Latinoamérica es la zona más afectada por la pandemia. Y la Argentina entra en una situación muy vulnerable, ¿no? Con una caída secular de su rendimiento, ¿no es cierto?, como sociedad, como economía, etcétera, etcétera. Y cuando se dieron las PASO, la bolsa, para dar un referente, el dólar, los bonos, etcétera, etcétera, dieron un síntoma claro de la desconfianza. La bolsa tuvo la mayor caída de la historia, cayó 50%. Y el gobierno no tomó nota de esto y nunca revirtió expectativas. Y es muy difícil, con expectativas negativas, con déficit, con inflación, con bajas reservas, sin tener acceso al endeudamiento, es muy difícil sacar lo económico hacia adelante. Y lo que vemos es un gobierno que no está disciplinado, que es como que da señales incoherentes, porque está el acercamiento, está la negociación de la deuda, está el acercamiento al fondo, está el presidente que visita Vaca Muerta para incentivar la producción, va creo que fue a la UIA o lo que fuere. Sí, va pero por otro lado, el coloquio de IDEA. Fue al coloquio de ideas, ¿no es cierto? Pero por otro lado, por ejemplo, el gobernador sacó el tema que vos me vas a preguntar sobre los barrios privados. Espéreme un Están segundito las que tomas pongo de el textual. tierra. Pongo el textual para no sacarlo de contexto al gobernador. Esto fue lo que dijo el gobernador Axel Kicillof, que generó tanto tole-tole. A ver, ¿lo podemos ver en pantalla, por favor? La mayoría de los barrios privados son prácticamente ocupaciones de tierra. Y después desarrolló la idea de que muchos no tenían los papeles en regla, que el 50% de los barrios privados y los country de Buenos Aires no tenían los papeles en regla. ¿Qué es lo que tiene para decir usted, que siendo el responsable y el que diseñó Nordelta y otros barrios privados? Bueno, yo creo que el gobernador, si tuviera que decirlo de nuevo, lo diría de otra manera. No creo, él es una persona inteligente, formada, y no creo que esté en su cabeza pensar que ningún barrio cerrado se haya desarrollado en base a tierras ocupadas, digamos. Eso es algo delirante, ¿no es cierto? No solamente eso, sino que los barrios cerrados en realidad es una forma de urbanización que se dio sobre todo en los últimos 20 años por falta de Estado, porque en realidad son familias, hay más de 1000 barrios cerrados, y en el fondo son conjuntos de familias que a través de una estructura hacen las calles,
hacen toda la infraestructura de agua, de electricidad, de luz, de internet, mantienen el barrio, le dan seguridad y pagan impuestos muchísimo más elevados porque viene el Estado y revalúa las tierras. Entonces, sí, es cierto, hay un gran retraso en los trámites de subdivisión de tierras debido en parte a la burocracia. Se ha complejizado mucho en los últimos 20 años el trámite de los papeles, pero eso no quiere decir que el Estado no cobre impuestos igual aún sin tener el barrio, desde el punto de vista de los papeles, totalmente terminado. Yo pensaba, Eduardo, pero lo que yo quiero decir, perdón, yo pensaba en esto. A veces a mí me hacen perder los funcionarios de este gobierno o los gobernadores o los presidentes porque hablan como si fueran periodistas o comentaristas. Kicillof, que es el gobernador, lo que tiene que hacer es apurar para que esos papeles estén en regla cuanto antes. Perdón, es su trabajo. Y va a ser un año que es gobernador, está bien, está en el medio de la pandemia. Y usted me dice que no sé por qué razón tarda 20 años. Va a ser el único país del mundo que tarde en hacerse papeles 20 años para los barrios privados o para lo que sea. Pero eso también es responsabilidad del Estado, ¿o no? sí, sin duda. Pero yo quería ir a un tema más general, y es que los argentinos nos tenemos que unir, porque la situación es sumamente difícil, por eso digo que es la peor crisis desde 90 años para la economía mundial. Uruguay se endeuda a menos del 2%, Chile a menos del 1%, y nosotros no nos podemos endeudar, nos tenemos que endeudar a más del 10, 15%, que sería un disparate. Entonces nos deberíamos unir, el gobierno, la nación, gobernar para la totalidad, no simplemente por la mayoría surgida de las últimas elecciones, persuadir, convencer a los ahorristas, a los inversores, a los empresarios, para ayudar a restaurar la confianza. Entonces, claro, el dólar vale 180. No, porque 195. Bueno, pero hay tantos dólares que hay. Ah. El viernes Usted debe estar cerca del contado con liqui, debe estar invirtiendo en contado con liqui. No, que hay 50 dólares, pero digamos cualquier 160, 180, 190, es prácticamente lo mismo. Pero el tema es el miedo. O sea, no es un tema de especulación. Este tipo de pronunciamientos sobre los barrios privados, sobre Vicentín, sobre las críticas a la Corte Suprema, sobre el desplazamiento de los jueces, eso crea miedo. Entonces el gobierno tendría, o el impuesto a la riqueza, en vez de ser una iniciativa unilateral, Tendría que llamar a la oposición y ponerse de acuerdo en 4 o 5 temas. Claro, yo comparto hay que con usted. De acuerdo. Ahora, déjeme... hay que dialogar. Exactamente. Eso es fundamental. Y eso no ocurre. Entonces, no vamos a salir de esto porque no tenemos recursos. Estados Unidos tiene un déficit de casi el 15%. Y sin embargo, pero tiene moneda. Nosotros no tenemos moneda, no tenemos reserva y tenemos que emitir para financiar el déficit. Entonces, ¿cómo sale el país de esto de acá? Esta es la pregunta. Eduardo, yo voy en mi editorial dentro de un ratito, antes de la entrevista con Viviana Canosa, que vamos a tener, y un informe de Hugo Machiavelli, que es una entrevista a Javier Cantero, expresidente Independiente, explosiva. Yo en mi editorial digo que hay un dólar Cristina y hay un dólar Grabois. ¿Cuál es la percepción del mundo productivo de la Argentina sobre quién gobierna en la Argentina? Como dije antes, la señal es mixta, es híbrida. O sea, el gobierno tendría que ser más disciplinado, ser una sola pieza, y también la oposición. O sea, también critico la aparición del expresidente Mauricio Macri, me parece totalmente atemporal, no tiene ningún sentido. Entonces, el país está en una situación yo le pregunto, Eduardo, históricamente complicada. ¿por qué el peronismo puede tener, yo a veces, no es en defensa de Macri, pero por qué el peronismo puede tener tantas líneas internas, desde Grabois, Evo Bonafini, y Juntos por el Cambio no puede tener una línea más dura y otra más acuerdista? ¿Cuál sería el problema? No, el problema no puede tener, lo tiene, pero así está el país. O sea, en un barco que está en el medio de la tempestad,
si los marineros, el capitán, están peleando entre ellos. Entonces, esta es una situación de emergencia histórica en un país con una vulnerabilidad gigante, que además ya venimos de prácticamente los últimos 10 años horribles, con expectativas muy malas, con la pandemia que hay en el mundo, que aparte no es que termina en marzo. O sea, esto va a durar todo el año que viene y va a tener consecuencias también en el... Entonces, ¿cómo atravesamos esto? ¿No es cierto? ¿De qué manera? Entonces, no nos podemos dar el lujo de tener opiniones disidentes dentro de un partido. Hay que tener en el medio de una tormenta y orden. Entiendo. Sin duda. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por compartir. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Muy bien. Que se prepare Hugo, por favor. Va a salir desde el otro estudio, ¿no? Hugo, perfectamente. Orlando, si le tuviera que decir al presidente algo, usted fue viceministro de Economía, es econometrista, tiene la teoría esa del rebote, ahora no sé si la tiene tanto. Todavía la tenemos. ¿Todavía usted cree que la economía puede rebotar? Puede rebotar. ¿Cuándo y cuánto? Bueno, va a rebotar mucho en el segundo trimestre del año que viene. ¿Por qué digo el segundo trimestre? Porque es el que en este año, 2020, fue donde más cayó, 19,1%. ¿Y el rebote a cuánto va? A 17%. ¿Y eso va a ser justo en las elecciones? Va a ser justo dado a conocer en agosto, septiembre, para antes de octubre de las elecciones. Le va a venir bien al gobierno. Hay que ver si lo puede sostener. No se sabe, no se sabe si tampoco va a ocurrir, pero es un pronóstico. ¿Qué le diría al presidente, Orlando? Yo diría que tiene que hacer un plan económico, lo que pide también el Fondo Monetario, una hoja de ruta. ¿Con el mismo equipo? No, no sé si con el mismo equipo, pero tiene que ser algo que una hoja de ruta significa de acá a Rosario tengo que pasar por la General Paz, después tengo que doblar por la Panamericana y tengo que pasar por varios puentes y voy a llegar a Rosario en 2 horas y 15 minutos. Voy a pasar por San Pedro, por varios lugares. Me tiene que decir por dónde voy a pasar. Yo ahora no sé dónde estoy yendo, estoy en el aire. Y entonces cualquier cosa que haga un funcionario ya suena como si fuera un plan, cuando no se anunciaron nada más que ninguna medida de esas 60 medidas que se habían dicho que se iban a anunciar. Un plan estratégico no ocurrió. Que dé el plan estratégico. Gracias por venir al piso. No, gracias. ¿Sigue haciendo meditación trascendental? Sí, todavía hago meditación trascendental. ¿Cómo hace? Cuénteme un poquitito en segundos. ¿Cómo es? Nos ponemos así, Sí. y de esta manera, y me concentro en una palabra clave hasta que estoy 20 minutos y me desconcentro completamente. Si yo tengo 2 palabras clave para concentrarme. Una es dólar. Pero te da un poquito de nervio. Y la otra es, primero le despido a usted, gracias por este ejercicio, y la otra es Moyano. No, pero Luis. Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis, me hiciste